¿Qué tal? ¿Qué tal? Chicos, bienvenidos a esta tercera parte de, de estos videos que son una introducción a qué estudiar, cómo leer, cómo entender los textos de la sección de comprensión lectora. Si tú llegaste aquí, llamado tal vez porque aquí estamos hablando o vamos a hablar pues de poemas que han venido o que van a venir en Exani, en tu examen de admisión. Tienes que saber que es muy importante que no son las matemáticas, no ni siquiera es la parte de redacción, la parte que probablemente te va a costar más trabajo, la parte que probablemente te va a hacer batallar más, o si ya hiciste un intento y no has entrado a la universidad, sabrás que quizá la parte que menos calificación obtuviste en ella es comprensión lectora. ¿Ok? Eso pasa. Ya hemos hablado de eso antes, pero te invito, como nunca me voy a cansar de invitar a mis alumnos a que trabajen en desarrollar esa parte de su entendimiento, de su educación, de su formación, porque es algo que no solo te va a ayudar ahorita que estás tratando de entrar a la universidad, sino que dentro de la universidad, cuando tengas que tragarte kilos y kilos de textos complejos, porque son textos profesionales, te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Bueno, ya hemos hablado de eso antes, vamos a seguir hablando de eso en otros videos, hablaremos después sobre la estructura de los textos, le voy a dedicar un video exclusivo yo creo que a cada tipo de texto, empezando por la poesía, que creo que es algo que voy a hacer en estos días, analizando por lo menos tres poemas de los más difíciles que han venido en Exani, por lo menos tres, creo que va a ser un video larguito, pero bueno, de momento estamos en la tercera parte de los tipos de texto. Primero, habíamos hablado en la primera parte de dos tipos de texto que la verdad es que son súper sencillos, son súper fáciles. Son el documento y la noticia. Recientemente una alumna me habló de un documento que vino en su examen que al parecer era algo así como una carta que una, no sé si decir gerente, administradora de un edificio enviaba a la dueña del edificio o algo por el estilo. Eh, Algo así. Pueden entrar muchos tipos de textos. Ya hemos visto la carta poder que hay en la guía de Exani. He hablado de que a mí en particular en un Exani 3 me tocó una convocatoria, etcétera, ¿ok? Son textos generalmente fáciles, mientras el mismo Ceneval no meta la pata y ponga preguntas que no tienen respuesta, que no es intencional, es una metida de pata, se les fue, como es en el caso de la guía interactiva. Eh, y bueno, el otro tipo de texto que vimos es la noticia, que es un poquito más compleja, por así decirlo, menos simple, pero que igual se presta simplemente para preguntas que consisten en rastrear datos, ¿ok? En identificar datos y en general son textos muy sencillos. Esa es la verdad. Luego hablamos de los textos que ya son un poco más complejos, como es el caso de el ensayo y el artículo de opinión. Al revés, el artículo de opinión y el ensayo en ese orden que son textos que ya dijimos que son más complejos. ¿Por qué? Porque son textos donde el autor expresa, manifiesta su opinión o su pensamiento. Y ahí ya es algo más subjetivo, es más compleja la expresión, tenemos un vocabulario más vasto, palabras más difíciles, menos comunes, si ustedes quieren verlo así, entre otras cosas. Y habíamos mencionado que tenemos por último los textos que vamos a ver el día de hoy, que son el cuento y el poema, ¿ok? El cuento y el poema. Primero, recuerden, los primeros dos tipos de texto que vimos son textos que no hay que pensar para comprender, son simples, son directos. Los segundos tipos de texto que vimos, repito, el artículo de opinión y el ensayo, son textos que te ponen a pensar, que ese es su objetivo a grandes rasgos de algún modo, hacer pensar al lector sobre algo. Y hoy vamos a hablar de dos textos que en cierta medida, digamos que la cuestión es que hay que pensarlos para comprenderlos. Entonces, es un nivel de profundidad, ¿ok? Vamos yendo de lo más, como en una alberca, ¿no? Vamos del chapoteadero a lo más profundo. Y si ustedes no saben nadar, yo no sé nadar, pues obviamente se pueden ahogar. Está muy babosa mi metáfora, pero entienden a lo que me refiero, ¿no? Es más profundo, es más complejo, es más difícil estar ahí. Como en cualquier cosa. Nivel uno, nivel 2, nivel 3. ¿Cuál crees tú que es más difícil? Pues el 3. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Por el uno. Recuerden, siguiendo con otra metáfora babosa que he puesto antes,
Esto de la comprensión lectora, recuerden que no es un conocimiento, no es algo que te aprendes, sino algo que desarrollas porque es una habilidad. Como ir al gym, tú no vas y de buenas a primeras quieres levantar unas mancuernas de 15 kilos, porque no vas a poder ni moverlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues empezar de a poquito, ¿ok? De a poquito. De a poquito a desarrollarlo, a fortalecerlo y entonces ya podemos hacer más. Una cosa que tenemos que tener en cuenta que es vital y básica para fortalecer nuestra comprensión lectora es que ampliemos nuestro vocabulario, ¿ok? Así que yo los invito, te invito a ti, personita que está viendo esto, a que procures investigar las palabras que no conoces de cada texto que vas leyendo. Si son textos que sabes que han venido en Exani, está de lujo. Si estás leyendo algo por gusto, por tu cuenta, igualmente te invito a que lo hagas. A veces se te olvidan esas palabras, a mí me pasa todo el tiempo. Hay palabras que dices, ay, esta palabra yo ya la había investigado, pero se me olvida qué es. No importa, la vuelves a buscar y se te va quedando. Y así vamos ampliando nuestra comprensión, ¿ok? Comprendiendo más palabras, entendemos mejor todo. Así nada más. Y vamos empezando precisamente por esas que se nos aparecen en los textos o que escuchamos de repente, podría ser, ¿no? En lo que consumas. Videos de TikTok, de Instagram, lo que sea. No vas a ponerte a leer el diccionario, obviamente, no acabas. Ve intentando con las palabras que se te parecen y eso va a ser una gran diferencia en tu entendimiento. ¿Ok? Recuerden que no tenemos que ser expertos en todos los temas. Nadie es experto en todos los temas. Si alguien te dice que el sí, dile que no mame, perdón. Pero sí, no somos expertos en todos los temas, ¿ok? Ni nadie domina en lo absoluto un tema. Por supuesto que no, siempre seguimos aprendiendo sobre todo. Pero bueno, a ver, volviendo con esto, hay una cosa básica que tienes que tener en cuenta acerca de los cuentos y los poemas, ¿ok? Y esa cosa es que son una forma de literatura. Y no es lo mismo una noticia, un documento como una convocatoria, por ejemplo, un artículo de opinión no es lo mismo que un texto que ya es puramente literario. En el video pasado había comentado que el ensayo en realidad es un tipo de literatura, pero no lo estamos viendo aquí como texto literario porque tampoco estamos entrando de lleno a ensayos más complejos, ¿ok? Eh, pero esa es una de las razones por las que esos textos también pueden ser complicaditos, porque hay ciertas expresiones, digamos, metafóricas, porque hay un vocabulario más vasto, como ya lo había dicho, más complejo, más variado, pero no se complica tanto como en un cuento y sobre todo en un poema. Ahora, no es que sean particularmente difíciles, es simplemente que no estamos tan acostumbrados a leerlos. ¿Quién de nosotros lee poesía? Por gusto y no. No cuentan los poemas babosos que te topas en historias random, pedorras de, no sé, de TikTok o en Reels o en imágenes que compartir que dicen, bueno, no importa. Ok, no voy a poner un ejemplo porque no vamos a dedicar el video a eso. Eh, estos dos tipos de texto, los cuentos y los poemas, son una forma de literatura. Y la literatura es algo que los documentos, las noticias, los artículos de opinión y cierto tipo de ensayo no son. ¿Ok? ¿Qué cosa es la literatura? Bueno, vamos avanzando aquí y lo ponemos aquí. La literatura, para empezar, es una forma de arte, como menciono por aquí. Vamos a reducir mi carita piciosa para que no nos estorbe. Es una forma de arte, ¿ok? Y eso implica muchísimas cosas. Un documento, una convocatoria, una noticia no son una forma de arte, no son textos artísticos. Si a ti te gusta escribir o pintar o componer alguna especie de canción, de composición musical de cualquier tipo, o crear en cualquiera de estas formas en las que se puede hacer eso, entiendes un poco lo que es el arte. Todos consumimos arte, ¿ok? Desde que leas cómics o mangas, veas anime, juegues videojuegos, veas películas, son formas de arte. Algunas más comerciales que otras, algunas más complicadas o más simplonas que otras, pero todo es arte, ¿ok? Todo eso es una forma de arte o una disciplina en la que se integran varias artes, como en los videojuegos, no se diga, ¿no? Que hay un arte visual, pero también hay música y hay una narrativa, por ejemplo, ¿ok? Sí, soy bien friki, déjenme. Bueno, pero es verdad. Ahora, la función del arte
¿Cuál es? No, la función del arte no es expresar sentimientos. Cuando tú estás escribiendo, creando, pintando, tocando, cantando, lo que sea, tal vez tienes como esa transmisión de sentimientos o le pones ese feeling que es medio terapéutico y que te ayuda como a desahogarte y esas cosas, pero no. Ojo, no vamos a detenernos demasiado en esto, porque es algo superficial, pero algo que me gustaría que les cambie un poco el mindset de cómo lo pensamos. La función principal del arte en general es representar la realidad. Lo digo en mis clases, mis alumnos lo saben. Si alguno de ustedes está viendo esto, Oli, gracias por estar viendo. La función principal del arte es representar la realidad, representar historias, representar personas, representar momentos históricos, representar emociones que sentimos, ¿sí? Eso es lo que llamamos ficción, como vemos por acá abajito. Se parece a la realidad, pero sabemos que no es algo que ocurre o que ocurrió verdaderamente. Por eso, la ficción puede tomarse esas libertades de integrar elementos como la magia, como los seres fantásticos, ya sea como en plan hadas, monstruos, dragones o extraterrestres o lo que tú quieras, ¿ok? Se vale, pero lo que importa es que se parece a la realidad, ¿ok? Por eso lo que nos gusta, lo que de veras nos llega de una película de superhéroes, no es tanto como la parte de los poderes y todo esto, sino la personalidad, los problemas, las emociones que alguien enfrenta. Por eso todo el mundo ama a Spider-Man. Bueno, a lo mejor alguien no. Pero es un pobre diablo que trata de chambear y ser superhéroe y tener novia y no lo consigue del todo bien. Eso es lo que importa. En donde tú quieras, ¿ok? Bueno, no vamos a entrenar más en eso, aunque es un tema muy interesante. Jaja, saludos, pero no vamos a entrar en eso. No por ahora al menos, no viene al cuento. Tal vez abordemos eso un poco más cuando hablemos específicamente de poesía. Ahora, hay una estética, y cuando hablamos de lo estético, no es nada más la estética como en plan el salón de belleza, ¿ok? La estética tiene que ver con lo que es bello o lo que es feo o lo que es, etcétera. Es decir, los elementos que digamos que decoran en función de lo que se está hablando, ¿ok? Eh, para una historia de amor, pues obviamente hay un lugar bonito, una atmósfera, un ambiente, pero para una historia de terror eso cambia, ¿no? Y es en función de una estética que quiere reforzar ciertas sensaciones. Ahora, cuando nosotros vemos cuentos, y por ejemplo, pensemos en cuentos que hemos visto en Exani, como en La muerte del cabo Cheo López, ¿no? Que es un clásico de Exani, como en La continuidad de los parques, como en el cuento que vamos a ver en un momento más que se llama Perfección, que está rarito, como en el cuento que se llama Narciso, como en el cuento que se llama El desierto, en el cuento que se llama Rubén. eh, Tal vez estoy dejando algunos de lado, perdón. Tal vez alguno de ustedes les traiga recuerdos de Vietnam, pero bueno, no son historias planas, no son historias de simplemente amor, simplemente terror, simplemente esto, simplemente aquello. Es más complejo y nos cuesta entender por qué esto es interesante. O a veces si nos está aburriendo el texto, pues por supuesto que te cuesta trabajo leerlo de principio a fin. A todos nos pasa. Pregúntame a mí cuántas veces he tenido que leer la continuidad de los parques. Guácala, lo odio. Pero no es tan complicado en realidad. Es aburrido, no me gusta, pero bueno, habrá quien diga, no, es que está bien chido porque el final, el marido al que van a matar es el bueno. Se vale, ¿no? Pero el punto es eso, no son historias planas. La estética no siempre es algo bonito o feo. Tengamos en cuenta La muerte del cabo Cheo López, que es un texto que de alguna manera trata sobre la dignidad humana y cómo el personaje que trata de que don Pedro, que fue capitán, vaya y le haga un saludo al muerto, lo único que está intentando es que el personaje que ya murió, que es Cheo López, tenga un gesto de reconocimiento, un gesto de dignidad humana, a pesar de lo feo de su muerte, de todo lo que dio en la guerra, bla, 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 bla. Muchos de ustedes sabrán de qué estamos hablando, si no, no importa, lo vamos a ver después. No aquí, no en este video, pero después, en algún otro video sobre algún cuento. Bueno, todo lo que hay en un cuento o en un poema está ahí por una razón, ¿ok? Normalmente nos sobran las palabras. Y ojo, esto no significa que tenemos que super, mega, duper, hiper extendernos, profundizar y dominar todo y comprender cada milímetro de cada palabra. No, 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 no. Hay cosas que jamás vamos a entender. No tenemos que entender al 100% un texto
para entenderlo bien, lo suficientemente bien, para tener correctas todas nuestras respuestas en el examen, te lo juro. Ahora, recordemos también que a veces hay que entender lo que encierra, digamos que es parte de esa estética, lo que encierra un poema o un cuento. Es un producto que es el resultado del lenguaje, de la cultura, de una época, de otros textos que están ahí como referencias a veces lo cachamos, a veces no, no importa. Tú identificas cuando alguien que escribió un cuento es español o el personaje es español, al menos por cómo habla o por la situación a la que se refiere. Lo mismo si tal vez es mexicano, lo mismo si es argentino, por ejemplo, ¿ok? Y todo eso es parte del entorno de lo que es ese texto. Son cosas que tenemos que tener en cuenta para hacernos a la idea de que en una lectura, ¿qué puedo esperar? ¿Ok? No es como que tengas que tener en cuenta y saberte todo esto a la hora de leer un texto en tu examen. Obviamente no. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene de particular un cuento? Vamos a desplazar mi cabeza pelona hasta acá. ¿Ok? Primero, hay que entender, ¿dónde lo dejé? Acá lo dejé, que es una narración o un relato, es decir, hay una historia que nos están contando. Una historia que normalmente es breve, ¿ok? Ocurre en un lapso chiquito de tiempo, no es como que te cuentan lo que pasó a lo largo de varias décadas, no, no se puede, ¿ok? Es algo más preciso. Tiene sus personajes, normalmente pocos, como en el cuento que vamos a ver como ejemplo dentro de un momento. Tiene un tiempo y un espacio, es decir, hay un escenario donde ocurren las cosas, etcétera. Hay un narrador que es quien nos está contando esa historia. No hay, repito, acciones en vano en un cuento, todo pasa por algo. Porque la idea del cuento es que sea súper preciso, súper directo. No es una novela que es un libro de 100, 200, 500, 600 páginas, si tú quieres, donde te cuentan una historia súper mega desarrollada, sino que simplemente es una historia que te quieren transmitir, una historia muy intensa, con cierta intensidad, ¿sí? En poco tiempo, en poco espacio, en pocas palabras, las menos posibles, si queremos verlo de esa manera, ¿no? Ahora, a ver, estoy conectando mi computadora que ya pide carga. Ahora, recordemos lo siguiente, habíamos mencionado por encimita, aunque no hemos hablado a fondo de eso, que un texto tiene una estructura, que en el caso, por ejemplo, de una noticia, un artículo de opinión, un ensayo, es una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero aquí vamos a ver cómo hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Pensemos en el ejemplo de Bob Esponja. Había una vez un percebe feo. Y ahí ya tenemos el planteamiento. Había una vez un percebe feo. Era tan feo. Y ese es el conflicto, que es súper feo, que todos se murieron. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice Patricio Estrella. Ahí está. Planteamiento, nudo, desenlace. Y así de chiquito ya es todo un cuento. Una microficción, si queremos verlo así. Pero bueno. Ahora, tenemos por aquí este ejemplo del que vamos a ver acá a continuación. Este cuento que se llama Perfección, que te voy a dejar yo aquí en la descripción, el enlace para que puedas verlo, leerlo a tu propio ritmo. Puedes adelantar la parte en la que estoy leyendo, que voy a ir comentando cosas durante la lectura, etcétera. Ahora, puedes adelantarte, puedes ir conmigo, puedes comentar algo si se te ocurre sobre la marcha, no importa, ¿ok? El cuento se llama Perfección y eso ya nos da ideas, ¿ok? Todos los títulos de todos los textos, especialmente en los textos literarios, cuentos y poemas, son súper importantes porque nos están dando un norte, nos están dando una dirección de cómo, por dónde podemos o debemos entender el texto, o por lo menos resaltan algo que es muy importante para comprenderlo mejor, ¿ok? Ahora, dice aquí. Sus manos tenían llagas por tanto cloro, pero Michel seguía restregando el espejo. Debía borrar esa obstinada mancha negra. Jamás lo lograría. En su locura no pudo distinguir que era un raspón, una rotura del espejo. Aquí ya tenemos un montón de información, banda. ¿Ok? Aquí ya tenemos que hay alguien que está tallando obsesivamente una mancha que hay en el espejo.
pero el mismo texto ya nos está diciendo que no lo puede lograr porque no es una mancha, es una raspadura y no puedes borrar una raspadura, ¿ok? Pero ella no se da cuenta. Es tanta su obsesión que aquí ya llama locura que no se da cuenta. Ya tenemos toda una situación nada más eh, en estos renglones. Ese día su madre la obligó a comer 2 tortillas, una ración de arroz y un pedazo entero de bistec. Al menos el agua de Jamaica no tenía azúcar. Su estómago de monedero no podía aguantar tantos carbohidratos y proteínas, mas ella tenía muy bien educada su garganta. Solo bastó una visita al baño para deshacerse de ellos. Era su ritual. A las 5 de la tarde, cuando su madre acompañaba a su hermano a la práctica de básquetbol, ella iba al baño, ponía seguro la puerta, vomitaba y limpiaba todo. Todo. ¿Ok? Aquí ya podemos darnos cuenta de algo. ¿Ok? De cuál es la situación de ella. Que padece de cierta enfermedad que ustedes conocen. No la voy a decir yo. Digo, no es que haya nada malo. Bulimia, ¿ok? Bulimia ya. Punto. Eh, y es una chica obsesiva. Obsesiva con la idea de la perfección del espejo que no puede subsanar porque tiene una raspadura que no es una mancha, obviamente, no puedes borrar una mancha, repito, y también esto que tiene que ver con su propia imagen, ¿no? Ok, ahora, era su ritual. Ah, bueno, ya lo habíamos visto, perdón. Ningún azulejo, ninguna esquina, ningún tubo huía a su trapo, que más bien parecía una hoja de papel mojada. Michelle debía borrar cualquier prueba que la delatara, por más nimia que fuera. ¿Y qué es nimio? ¿Verdad? Nada debía manchar la blancura total de ese baño, como si los ángeles fueran a excretar a ese lugar. Bueno, resulta bastante curiosita la imagen de los ángeles haciendo caca, si es que lo hicieran, y tendría que ser caca limpia porque pues, son ángeles, ¿no? Pero aquí ya nos está dando a entender que, bueno, por un lado sí está obsesionada con esta limpieza, esta perfección. Nótese la imagen de plumas blancas que hay por aquí, por cierto, que es decoración que alguien puso como parte del cuento. Ah, y hay una relación entre esto y que no se dé cuenta su mamá, obviamente, de que ella va y vomita después de comer. Y obviamente, pues el vómito puede manchar el baño y no quiere dejar ningún rastro. Bueno, pero en el espejo, ahí estaba Mariana. Ahí estaba siempre con sus cachetes caídos de bulldog, sus 3 papadas como acordeón y su mirada redimida a una figura amorfa como masa de tortillas. Michelle la odiaba. Mariana se burlaba de los esfuerzos de Michelle. Jamás borraría ese punto negro que le salía de la frente. Por más de 6 meses, de lunes a viernes, de 5 a 6, Michelle hizo su ritual. Su madre no la recriminó, no le preguntó por qué lo hacía. Al contrario, estaba feliz que el baño estuviera así. Qué bueno que esté limpiando esta morra, ¿no? Uf, de lujo. Es cierto, notó su pérdida súbita de peso, pero lo atribuía a los pilates. Sin embargo, fue hasta que los ojos de Michelle se sumieron, sus pulseras se le caían y su cuerpo temblaba a pesar de los 30 grados del ambiente que se preocupó por ella. La obligó a comer, le dio vitaminas en el desayuno, la llevó a un nutriólogo, pero eso solo aumentó sus ansias de alcanzar el cuerpo que deseaba. Escondía las pastillas en su boca y las tiraba por el inodoro. Nunca fue al nutriólogo. Usó el dinero de las consultas en laxantes y después de cada comida continuaba su ritual. Ahora, tenemos que hay una especie de disociación aquí en esta muchacha, ¿sí? Porque en el espejo, ¿quién se va a asomar cuando tú te asomas? Pues tu reflejo. Pero aquí no la llama Michelle, no dice que sea su reflejo, no dice que sea su propia cara, la llama Mariana, ¿ok? La llama Mariana y a Mariana la ve con obesidad. Iba a decir sobrepeso, pero pues no es sobrepeso, es obesidad. La ve cachetona, la ve con papadas, etcétera. Pero en realidad, a ella, como dice aquí, se le caen las pulseras y su cuerpo tiembla y tiene la cara hundida, chupada de que está flaquísima. Ahora, el lunes era su peor día. Suspender el ritual sábado y domingo acumulaba bacterias en las esquinas. En el borde de la tina, en las llaves de la regadera, las podía ver nadando en el agua del retrete, en las gotas que caían del grifo. Ella juraba que la gripe, la diarrea, el pie de atleta y el herpes se reían de su inmortalidad en ese piso gris.
Todo lo miraba percudido, nunca blanco, ni siquiera el cloro le ayudaba. Es decir, esta obsesión con la perfección, con la limpieza, no tiene que ver solo con su imagen y su cuerpo, sino en realidad sí, con todo su alrededor, ¿no? Quiere ver todo puro de una manera que no es posible, y no solo eso, sino que lo ve mal, lo ve sucio, lo ve descuidado, lo ve percudido, lo ve gacho. Mataba impurezas cual si matara las de su cuerpo. Sin embargo, siempre quedaba una, la mancha del espejo. Ahí, en la cara de Mariana, la restregaba con fuerza para borrar no solo el negro del lunar, sino toda su cara, todo su cuerpo. Se dio cuenta de que esa mancha no hacía más que crecer. Con cada limpiada, con cada grito, cada vez que la rascaba, cada vez que le escupía. Fue un lunes cuando por fin se deshizo de ella. Inició puntual a las 5, cerró con seguro la puerta, vomitó, tomó su jerga y cloro, limpió cada azulejo, tubo y porcelana y continuó con el espejo. Mariana la veía con desesperación, con miedo de su cuerpo de hilo y con ira por haberle hecho eso a su cuerpo. Quería luchar. Jamás dejaría que Michelle viviera así. Tallada tras tallada, la mancha se convirtió en línea, después en una telaraña, hasta que el espejo se dio por completo, es decir, lo estrelló hasta que lo rompió. Pedazos negros cayeron al lavabo y al suelo. ¿Por qué negros? Porque de atrás los espejos son como negros, ¿no? O verdes, según el espejo. Su ojo le dijo, por fin lo conseguiste. O sea, el ojo del reflejo que está roto, ¿no? Mientras una lágrima salía de su orilla. ¿Qué es un baño sin espejo? Un ángel jamás vendría aquí. Michelle tomó a Mariana para liberar su alma de esta piel imperfecta que ya no era suya. O sea, Michelle tomó a Mariana, o sea, tomó el reflejo, o sea, tomó un cacho de espejo, o el espejo, bueno, sí, un pedazo nada más. Poco a poco, Michelle salió del cuerpo hasta que Mariana quedó inerte sobre el piso. Cuando su madre regresó, intentó abrir la puerta. Gritó, Mariana Michelle, sal de ahí inmediatamente. Pero adentro ya solo quedaba una gran mancha en el piso blanco, junto a la cáscara de lo que un día fue la cáscara de la perfección. Bueno, queda claro que el título del texto es importante para lo que va a ocurrir en el texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos cuántos personajes? Podemos considerar que son tres o que son solo dos. Si me preguntan a mí, en realidad son solo dos. ¿Por qué digo que tres? Bueno, porque puedes tomar a Mariana y a Michelle como dos personajes distintos, aunque sean la misma persona, por cómo funcionan en el cuento. Muchos probablemente se preguntan si de veras es como que ve a alguien más en el espejo. No, es ella. Y vemos al final que ella es Mariana y ella es Michelle, porque son sus dos nombres, ¿no? Así nos disociamos las personas que tenemos dos nombres. Tenemos doble personalidad. Bueno, entonces, vamos a reducir, vamos a cambiar aquí esto. Bueno, este es solo un fragmento del texto para que lo recordemos, para que lo tengamos en cuenta cuál es. Primero, ¿quién nos está contando la historia? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, yo voy a volver un momento al cuento y vamos a ver que desde el principio queda claro eso. Dice, sus manos tenían llagas por tanto cloro, pero Michelle seguía, o sea, ella. No es Michelle diciendo, mis manos tenían llagas por tanto cloro, pero seguí, ¿ok? Es decir, no es la protagonista de la historia contándonoslo. No es un personaje secundario, no es su mamá diciendo, las manos de Michelle tenían llagas por tanto cloro, pero ella seguía restregando el espejo. Yo le decía, deja de hacer... No, no es el caso, ¿ok? Tenemos ejemplos de cuentos de Xani donde hay de todo un poco. Por ejemplo, en La muerte del cabo Cheo López, que igual les dejo por aquí abajo en la descripción también el cuento, por si no lo conocen, lo puedan leer, sepan de qué estoy hablando. Ahí el narrador es un personaje secundario, no es el protagonista, porque el protagonista ya está muerto, ¿ok? Tampoco es una voz externa como la que tenemos en este cuento de aquí, que son las únicas tres posibilidades que hay, ¿ok? Que el narrador sea el mismo protagonista contándote su historia, que el narrador sea un personaje secundario, como en este caso que les comento, contando lo que a alguien más le pasa, o lo que es normalmente más común en muchos tipos de texto, de cuentos y de novelas y cosas por el estilo, que sea una voz externa,
¿ok? Ahora, si alguno de ustedes está haciendo bolas con términos como narrador omnisciente, quiciente, deficiente o cosas por el estilo, no, es más simple. Exani lo pregunta más directo, simplemente hay que ver quién está contando la historia y, por ejemplo, nos puede preguntar sobre el narrador. Si, por ejemplo, es un protagonista, pues decir que es un personaje que nos cuenta su propia historia, decirnos que es alguien que se sitúa en el centro de los acontecimientos, o sea, que todo le ocurre a él, ¿sí? O ella eh, que narra lo que le ocurre a alguien más. Es muy simple, o sea, no tienes que meterte como en esos términos tan raros porque además esos términos de omnisciente, quiciente y deficiente de repente no son tan fáciles de identificar en los textos como uno pensaría. Son cosas más complejas y no te lo pide el examen, o sea, ¿para qué vas para allá, güey? No hace falta. Simplemente hay que prestar atención a quién está hablando y si quieres que sea más preciso, hay que prestar atención a los verbos, las acciones, porque en la conjugación está claro quién está contándote la historia. Ahora, el segundo punto, hay pocos personajes, como ya lo había mencionado, pero lo que importa es cómo se relacionan, que esta es otra pregunta típica de Exani para cuentos, ¿ok? ¿Cuál es la opción que describe mejor la relación entre los personajes? ¿O cuál es la relación entre los personajes? Cosas por el estilo. ¿Qué opción sintetiza mejor la relación entre los personajes? ¿Cómo que la relación? O sea, establecer que uno es hijo de otro, que uno es hermano. No, no, no. Simplemente como ver cómo interactúan, cuál es la dinámica entre ellos. Por ejemplo, si a mí me preguntas cómo se relacionan los personajes de este cuento, yo diría que hay una chica que es Michelle, que tiene una especie de alter ego, o al que ella ve como un alter ego, que es Mariana, aunque es ella misma, y tiene una madre que no parece estar muy al tanto de lo que le sucede, ¿ok? O no se preocupa mucho por ella. Claro, podemos reducir esto que acabo de decir muchísimo para que quepa en una opción de cómo sería una pregunta de Exani. Ah, es una muchacha que tiene una doble personalidad y su madre no se da cuenta de los problemas que enfrenta. Una cosa así, me lo estoy inventando, pero es un ejemplo de, si lo quieres ver reducido, una cosa por el estilo. Es eso nada más, ¿ok? Punto. Yo no puedo decir que su mamá no la quiere, yo no puedo decir que su mamá eh, no existe, que está en su imaginación, porque eso es falso, obviamente, pero eso es como se relacionan los personajes que hay, ¿ok? Una chica que se ve a sí misma como desdoblada, como dos yos, y su mamá que no parece estar muy al tanto de lo que le pasa, sino al contrario, qué bueno que está limpiando el baño. Y bueno, tres, un ejercicio interesante y muy importante y muy útil para mejorar nuestra comprensión lectora es que sinteticemos. Esto no solo se refiere a, en este caso, un cuento, sino cualquier tipo de texto. ¿Ok? Sintetizar, es decir, decirlo en pocas palabras, reducirlo a lo más esencial. ¿Ok? Por ejemplo, si me preguntan a mí de qué se trató este cuento, pues es un cuento de una chica con bulimia que tiene una especie de doble personalidad y termina desviviéndose. Punto. No tengo que mencionar a su mamá, no. O sea, no, porque no tiene que ver la relación con los personajes como a grandes rasgos de qué se trata. Por ejemplo, si tú me preguntas de qué se trata pues, Harry Potter, te diré que es un chico que descubre que es mago y tiene que pelear contra un villano del mundo mágico. O sea, a grandes rasgos eso es, punto. Independientemente de todo lo demás, de todo el elenco del personaje, de las siete, ocho partes, según si son los libros o las películas que conforman la historia. Es eso, no deja de ser eso, ¿ok? Eso es sintetizar, reducirlo a lo más importante. ¿Y cómo puedo saber qué es lo más importante? Ah, bueno, pues ahí en muchos textos, por ejemplo, podemos, número uno, ir al título, porque eso puede destacar ciertos elementos. Yo podría añadir a mi síntesis de este cuento que Michelle es una chica obsesionada con la perfección, tanto de su cuerpo como de la limpieza, y que esto la lleva a autodestruirse. Es otra forma de sintetizarlo. No hay una sola forma correcta, lo importante es que vayamos ejercitando esto, ¿ok? Porque a veces pensamos que no está bien, que no está mal, o simplemente nos va costando mucho trabajo hacer las cosas más pequeñas. Y acaba alguien contándote todo el cuento, toda la película, toda la historia. Pasa. No es que esté mal, pero vamos tratando de reducirlo, ¿ok? Y en general en cualquier texto esto es algo que nos va a ayudar mucho a reducirlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, así estamos dándonos cuenta de que sí entendimos el texto, sí lo entendimos. ¿De qué se trata? Ah, se trata de esto y esto, punto. Se acabó, ¿ok? ¿Alguna vez han escuchado esto de que, eh, ay, no recuerdo cómo es, pero esta idea de que cuando puedes explicar algo en tus propias palabras, significa que sí lo entendiste?
o algo de que una persona inteligente no es la que te suelta la gran perorata de que esto y aquello, sino simplemente alguien que puede explicarte algo complejo en pocas palabras, es lo mismo. Y todos tenemos esa capacidad. Podemos, con lo que tú quieras, ¿ok? Con películas, con juegos, con libros, con textos, con lo que tú quieras, es algo que ya podemos practicar, porque es algo, no importa el formato, ¿ok? No importa si está escrito, no importa si lo escuchamos, no importa si lo vemos, no importa, no importa. Es lo mismo, solo cambia el canal por el cual se comunican esas cosas, ¿sí? Es decir, una película, una canción, un videojuego, si tú quieres, porque friki. eh, es más, tengo ganas ahorita de irme a jugar un rato, pero no. Tengo cosas que hacer. Eh, un libro, un cuento, lo que sea, se puede expresar en tus propias palabras. Punto. Bueno, esto de momento. Ahora, repito, preguntas que suele haber en los cuentos. Primero, la relación entre los personajes, que la acabamos de ejemplificar. Segundo, ¿qué frase refleja el contenido? Normalmente son refranes, refranes o frases populares que yo no sé cómo mencionar si no son refranes. No siempre aplica porque no todos los cuentos tienen un refrán que mágicamente se adecua, se adapta y refleja lo que dicen, pero muchos sí. Por ejemplo, podemos pensar en este. No tiene que ser el más preciso, pero piénsalo como un ejercicio. Podría ser el de, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No va del todo por ahí porque no es como que el personaje intenta disfrazarse, pero podemos pensar en algún cuento que tenga que ver con la vanidad, perdón, algún refrán que tenga que ver con la vanidad, podemos pensar en algún, o con la autodestrucción, el exceso es malo, o sea, de todo, ¿no? Punto. No sé. Pueden proponer algún refrán, alguna frase que se les ocurra. No es como que tú la crees, o sea, sino que son frases populares que ya se adaptan, ¿ok? Tercero, el narrador, que repito, solo hay de tres sopas, que sea el protagonista, un personaje secundario o alguien fuera de la historia. Y si me lo preguntan, es raro que sea un personaje secundario, no es lo más común. Hay casos, sí, lo acabo de mencionar hace rato, la muerte del cabo Cheo López, que se las dejo por aquí. Si no, seguramente todo el mundo conoce al profe Cris. Él tiene videos donde ha explicado ese cuento también. Eh, pero el punto es, ¿ok? Que es raro, es poco común. Normalmente o es el protagonista o es alguien externo, porque son las dos formas más fáciles de narrar una historia. Y por último, el título y otros recursos de la escritura. El título nos adelanta algo, nos sugiere algo importante que va a ayudarnos a entender, a dirigir nuestra lectura, nuestra interpretación, por así decirlo. Y la introducción, normalmente. En el planteamiento de un cuento ya te están dando todos los elementos y luego surge un problema. Y luego ese problema se resuelve, para bien o para mal. En este caso se resolvió para mal. Sorry. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar del poema. Repito que pronto, de hecho ese va a ser el siguiente video que haga porque tengo ganas. A mí me gusta mucho la poesía, me gusta hablar de poesía, me gusta ayudar a la banda en las clases que doy donde trabajo a que entienda en la medida de lo posible la poesía. ¿Ok? Voy a hablar de esto después, más a detalle. Voy a volver a mencionar varias de las cosas que estamos viendo aquí, pero primero, un poema se expresa de manera simbólica, ¿ok? Es decir, lo que todos entendemos en general, sentido figurado, ¿ok? O sea que algo es metafórico. Cualquiera de las tres maneras que lo pienses, sentido figurado, a una metáfora, a simbólico, es lo mismo. Y esa es la base del pensamiento poético y la base en general de la poesía, ¿ok? Probablemente en la primaria, la secundaria, en la prepa, en alguna tarea, en alguna cosa te tocó, te hicieron, lo intentaron, obligarte a escribir un poema o escribir metáforas al menos, no sé. Todos usamos metáforas al comunicarnos, ¿ok? Pero no vamos a hablar de eso ahorita, lo dejamos para después. Segundo, una cosa que tenemos que tener en cuenta sobre la poesía es que la poesía, al igual que un cuento, también es ficción. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces tenemos la idea rara de que un poema no es más que el autor desahogándose, hablando de su propia vida, de sus propias experiencias, de sus propias maneras de pensar. No es cierto, ¿ok? No es cierto. Es ficción. Ficción que a veces puede estar mucho, muy basada verdaderamente en su vida. Sí, es válido, claro que sí, pero no siempre. ¿Ok?
Lo que está escrito no es la realidad, siempre es ficción. Incluso la historia tiene algo de ficticia, porque existe este tema de que siempre la historia es escrita desde el punto de vista de los vencedores, ubican el dicho, ¿no? Pues es un poco eso. Todo lo que está escrito, o esto de que, esta frase también de que tu vida no es como fue, sino como la recuerdas. Porque uno altera los recuerdos. Nosotros también, nuestro pasado de alguna manera es un poco una ficción. ¿Suena loco? Sí, pero pasa. Entonces, un poema también es ficción. Y esto nos lleva a lo siguiente. ¿Quién habla en un poema si no es el poeta desahogándose? Pues es una voz poética o una voz lírica, que es algo parecido a un narrador o a un personaje en un cuento. O ambas cosas, cuando el narrador es el personaje a la vez. ¿Ok? Es una voz poética, una voz lírica, una voz algo. Siguiente, algo importantísimo. No, no tienes que entender todo el poema para entender lo que necesitas. Y les recuerdo esto que les digo cada rato. Si el compa que puso cierto texto en el examen, corrijo, si tú no entiendes al 100% un texto que hay en el examen, probablemente el compa que lo puso ahí tampoco. ¿Ok? Y las preguntas no van a ser las más complicadísimas de la vida porque no tienes que ser un experto en poesía. Ojalá quieras hacerlo, ojalá te guste, ojalá lo leas, estaría chido, pero no es necesario, ¿ok? No tienes que entender todo. Y algo básico también, en esas partes raras, incomprensibles, marihuana, como les quiera decir, ¿ok? Lo que importa más son los verbos. Los verbos son las palabras que más sentido tienen y que más comunican en general. Esto aplica también para la parte de redacción, que luego del video de poesía haremos algo de redacción a propósito de, ¿ok? Ahora, vamos a pasar aquí a un texto que, déjenlo comparto de una vez, ya lo tenía por acá, probablemente lo vieron, jaja, que es la canción Sin Gansos. No vamos a ir a un poema facilito de, ay, las rosas son rojas después. Este está bien. ¿Por qué? Porque no es un poema imposible. Es un poema raro. Sí, probablemente tengas que leerlo un par de veces. No voy a decir que yo a la primera lo entendí porque yo... No, 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 nada de eso. Sí entendí lo que quiso decir, o sea, entendí lo más esencial en mi primera lectura, pero tuve que releerlo para tratar de entenderlo mejor. Claro, yo no lo leí en el contexto de estar todo presionado en un examen, sino de estar todo presionado en mi trabajo, porque mis alumnos querían saber qué onda con él. Bueno, ahora, no sé qué hice aquí, ahí está. Bueno, voy a ir deteniéndome, bueno, primero, ahí les va el tip, ¿ok? La primera vez que lees un poema, léelo completo. Completo. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos una idea general más o menos precisa de todo lo que dice el poema. ¿Ok? Luego ya podemos detenernos, checar, ver otras ondas, pero de buenas a primeras es importante que leamos el poema completo. ¿Sí? Profe, pero yo no le entendí nada. Sí le entendiste. No es tanto como que no entendiste nada. Bueno, yo entendí que habla como de una muchacha a la que matan. Perfecto. Eso es lo más importante. Ya estamos sintetizando el poema nada más con eso. Está violento, ¿va? Pero eso es. Punto. Pero lo de los gansos y que si es blanca y que el cuchillo y que el pan no importa. ¿Entendiste eso? A partir de lo que sí entendimos, vamos a ir construyendo el sentido de esto. Vamos a tratar de entenderle más. ¿Ok? Ahora, vamos viendo lo siguiente. Lo voy a leer, sorry, pueden adelantar esta parte. Lo voy a ir comentando de una vez, porque probablemente todos ya lo han leído. Si no lo han leído, puedes pausar esto, ir abajo a la descripción, ahí está el enlace al video. Y les voy a dejar aparte otro, otro poema, del que hablaremos después o del que probablemente ya hablamos en otro video, para que lo vean como entrenamiento y puedan poner en práctica esto que les estoy diciendo ahorita, aunque repito, en estos días voy a estar subiendo otro video exclusivamente sobre poesía, ¿ok? Y va a ser larguito. Dice, blanca como un cuchillo en el pan negro, blanca como un cuchillo, la cuidadora de gansos, heredó en vez de gansos un léxico semítico para entonar apenas cancioncitas tontas y dulces como gansos, pero no supo hacerlo la pobrecita muchacha, la cuidadora de gansos. ¿Y qué es lo importante de aquí? Ok, que me está hablando de una chica que es la cuidadora de gansos, que heredó en vez de gansos, ahí hay una especie de contradicción, o sea, cuida gansos, pero no tiene gansos, ya nos lo está diciendo, un léxico semítico.
Si estas dos palabras me hacen ruido, significa que tengo que ir al diccionario para investigar. Y léxico es el vocabulario, es decir, el acervo, la colección de palabras que usamos, que elegimos usar, ¿ok? Y semítico es judío, ¿ok? Hebreo, judío, semita, semítico. Eso es. Heredó un léxico judío para entonar canciones dulces y tontas, pero no supo hacerlo, punto. Es decir, es una chica que heredó una lengua para cantar, pero no pudo cantar, punto. No importa dónde nos está llevando esto, pero eso es lo que podemos entender. Y en lugar de canciones plácidas como Gansos, la cuidadora de gansos, armó con ese blando diccionario heredado, es decir, ese vocabulario, ese idioma que heredó, dulce como un cuchillo sin apenas saberlo, una sangrienta saga siderúrgica, plural como tonante retahíla de pasos. Y aquí probablemente nos vamos a hacer bolas. A ver, esta cuidadora de gansos, en vez de esas canciones que no supo entonar, armó algo que suena tremendo, ¿ok? Una sangrienta saga siderúrgica. Profe, ¿qué significa esa parte? Al chile ni sé. O sea, a ver, puedo entender, puedo ponerme a desentrañar lo que es una saga, en plan, como cierta colección de historias, ¿ok? Creo que específicamente en la literatura nórdica es de donde viene la palabra saga. Sé que siderúrgico tiene que ver con algo del metal o la metalurgia, o tal vez yo me estoy confundiendo. Pero lo que está diciendo es que armó una especie de historia sangrienta, ¿ok? No sé por qué lo llama plural, pero aquí habla de cosas que hacen mucho ruido, ¿ok? Una tonante retahíla de pasos, un tambor de estaño desbordando la acera, una ensordecedora cabalgata, como si fuera un ejército, de multitud y dientes. Pobrecita, blanca como un cuchillo en el pan negro, la cuidadora de gansos. Entonces, una chica que heredó la lengua judía para cantar cancioncitas, pero no hizo eso, sino que acabó armando, como diría mi tía, ¿verdad? Un merequetengue. Un desmadre, una guerra, una revolución, algo. No importa. Al oír el estruendo, es decir, el estruendo que estaba provocando la cuidadora de gansos con su lengua, con su idioma, al oír el estruendo de pasos, los soldados acudieron corriendo a la muchacha, la cuidadora de gansos, y al ver que no había gansos la tomaron por un imperio hostil. Es decir, a esa muchacha solita la tomaron como si fuera un imperio, como si fuera todo un país, todo un continente enemigo, hostil. Aspiraba a dormirse como una almohada blanca la cuidadora de gansos, blanca como un cuchillo desnudo en el pan negro, pero la confundieron los sensibles oídos militares con una renegrida división de obuses, es decir, de cañones. ¿Ok? Es decir, ella aspiraba a una vida tranquila, pero estos viejos militares que la habían tomado como una especie de enemigo, confunden sus palabras o las toman como si fuera una amenaza equivalente toda una división de cañones. Y entraron en su cuerpo diminuto como en la capital de un enemigo. No, no está hablando de que abusen de ella como piensan. Yo sé que parece, ¿ok? Por lo que lo de entrar en el cuerpo es como muy así, pero no, lo que está haciendo es la comparación, ¿ok? De hecho, si se dan cuenta, bueno, esto es lo que suelo decir. De hecho, no sé si lo dije en el video que hice ya sobre este poema, entrar en su cuerpo como en una capital. Y hay partes de esta estrofa que hablan de entrar en una capital y hay partes que hablan de violentar su cuerpo, de golpearla. Bruja, bruja y puta judía, negra como un cuchillo que untara en el pan negro una lengua de nata. Le rompieron los pómulos, las calles, bruja, negra puta judía. Derrumbaron sus viejas sinagogas y sus pobres caderas, sus rodillas de leche diminuta, de cuidadora de gansos, negra, negra, y desgarraron pechos y pendones. De su cuerpo menudo de mujer no quedó piedra viva sobre piedra. Y vuelvo aquí, entraron en su cuerpo diminuto, ¿ok? Le rompieron los pómulos, derrumbaron sus pobres caderas, sus rodillas, ¿ok? Y desgarraron sus pechos y de su cuerpo no quedó nada.
O tenemos la parte de la ciudad, como si fuera este imperio, como decía aquí, en la capital de un imperio enemigo. Le rompieron las calles, derrumbaron sus viejas sinagogas, que es una sinagoga, pues básicamente un templo judío. Desgarraron sus pendones, es decir, sus banderas, y no quedó piedra sobre piedra. ¿Sí? Está haciendo como esa empalme de como si entraran en la capital de un imperio enemigo a conquistarlo, a destruirlo, pero como en realidad lo que están haciendo es masacrar a una pobrecita muchacha. ¿Ok? Qué feo el poema. Si están viendo esto donde están sus papás oyendo, señor, señora, perdón, yo no lo escribí, así está, ¿ok? Es literatura, pero bueno. Como no tenía gansos, la cuidadora de gansos no pudo esparcir plumas. Concentraron en ella el vuelo de las piedras y ella no tuvo plumas. Piedra, piedra. Quería ser una almohada blanca como un cuchillo y difundir su muerte dulcemente con el viento de Europa, pero no tenía plumas porque no tenía gansos, la cuidadora de gansos. Para sus ratos libres, la cuidadora de gansos tenía un jardín de rosas. La cuidadora de gansos y Europa quedó sucia, pobrecita y blanca con sus pétalos. Es decir, Europa queda manchada por el crimen de los soldados que masacraron a esta pobre chica. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, pero es que lo del blanca como un cuchillo, como yo lo entiendo es que habla de alguien que es blanco y resalta mucho en la negrura que la rodea. Me parece una buena metáfora, una manera bonita. A mí no, pero pues yo no soy el autor de esto. Pero ¿por qué es eso y no otra cosa, profe? Bueno, porque no todas las interpretaciones son válidas. No todas las interpretaciones se pueden hacer. ¿Ok? Hay una delimitación, que son las palabras del texto, el tema del que evidentemente me está hablando el texto, el título del texto, esas cosas, hay una delimitación. Yo no puedo decir, ah, claro, este texto se trata de Juana de Arco, que dijo que iba a luchar por Dios, pero los franceses, no, porque no estamos hablando de franceses, estamos hablando de judíos, no de franceses, ¿ok? Me explico. Es un recurso. Además, este texto vuelve mucho al recurso de la reiteración, de la repetición, de la reduplicación, que son figuras distintas, ¿ok? Figuras retóricas distintas, no importa eso. No hay figuras retóricas en Exani. Si alguien se lo había preguntado, no, no hay. Eh, repite, lo reitera su blancura que contrasta contra la negrura que la rodea, reitera que no tenía gansos, la cuidadora de gansos, y que ella nació para cantar canciones tontas, pero acabó haciendo otra cosa y la mataron por ello. Eso es lo que hay que entender. Ahora, si ustedes no han visto el otro video, hay un texto que explica, una entrevista al autor que explica quién es este personaje del que habla, por qué lo de cuidar gansos, pero lo que quiero que sepas es que no tienes que saber eso para poder contestar con propiedad, con certeza adecuada correctamente las preguntas del examen. No tienes que hacer eso, ¿ok? No tienes que saberlo, es imposible. Yo no me he leído este texto, ni quisiera. Ah, antes de haber tenido que explicárselo a mis alumnos, no es un poema que me guste. ¿Me parece un mal poema? No, para nada, pero no me gusta. No es el estilo que a mí me gusta, ¿ok? Entonces, tengo voces, perdón, yo quedándome. Ay, hay alguien en mi casa. Bueno, entonces, lo que importa es lo que yo sí puedo entender. Este es un poema muy narrativo. Hay una historia que nos está contando. Hay un personaje que es la cuidadora de gansos. Hay una situación, unos soldados que vienen, la destrozan, etcétera. No todos los poemas son narrativos. Muchos sí, pero no todos. Hay poemas donde es más fácil entender como qué historia me está contando. Y hay poemas donde no es fácil entender nada, pero entonces tenemos que entender qué emociones o qué sentimientos está comunicando. ¿Ok? Que es el caso de un poema que se llama El despertar de Alejandra Pizarnik, que es también uno de los dificilitos que han venido en Exani. Creo que ninguno ha sido como tal fácil, fácil, pero digamos que se ha sido un poquito más difícil. Bueno, ahora, si volvemos acá, estamos aquí, aquí no es, aquí tampoco, estoy bien, güey. Ahí está, ahí sí está, ¿ok? Reducimos mi carita piciosa
Omitamos lo que no entendemos. ¿Para qué te vas a clavar en algo que no entendiste? No vas a lograr entender algo que no entendiste sin los recursos necesarios para investigarlo bien, ¿ok? Entonces, no te claves con eso. Sigue y toma lo que sí puedes entender para formarte una idea y a partir de eso vamos leyendo. Dos, lo que sí entendemos es lo que nos ayuda a encontrar el sentido, lo que acabo de decir. Punto. Y tres, procuremos aumentar nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque eso nos va a sacar del atolladero. No otra cosa, gente, de verdad. Aumentar nuestro vocabulario y pues eso. Ahora, esto es lo que vamos a hacer de momento. Repito, les voy a dejar aquí el cuento que leímos, el cuento de la muerte del cabo Cheo López, este poema y además otro poema para que ustedes practiquen lo que acabo de decir. Siéntanse libres de comentar, siéntanse libres de compartir el video, por favor y gracias. Pero siéntanse libres de preguntar, no hay preguntas tontas, de veras, se los juro. Les juro que yo he hecho preguntas estúpidas en mi vida y por eso sé que no eran tan tontas como yo pensaba, ¿ok? Ahora, con respecto a todo esto del estudio, siguen más videos al respecto. Vamos a hablar de más cosas de esto. Vamos a ver cada tipo de texto en particular, a ver su estructura, a ver si podemos responder algunas preguntas. Pero lo más importante, recuerden que es no hacer mucho, sino que lo que hagamos lo hagamos bien. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha tocado tener alumnos que estudian horas al día, horas, 8 horas. Güey, no te están pagando por eso, no es tu chamba. O ellos piensan que sí. Horas al día, ¿ok? Pero después de 2 horas de estar estudiando, probablemente ya no estás haciendo nada útil. Probablemente ya nada más estás quemándote. No lo hagas, ¿ok? No se trata de hacer mucho, sino de hacer bien. Entonces, acostumbrémonos a leer, que es lo mejor que podemos hacer para mejorar nuestro rendimiento, nuestro desempeño en la parte de comprensión lectora y en nuestra carrera, porque vamos a tener que leer, ¿ok? Busquen las palabras que no conozcan, regístrenlas. Si alguien dice, no, yo tengo memoria fotográfica y no lo necesito, bueno, no las anotes, pues, pero lo ideal sería que te vayas armando un glosario, ¿ok? Y que luego trates de usar esas palabras en oraciones que tú construyas o en textos que tú escribas, porque escribir es algo súper útil para poder ir leyendo mejor. Luego, equilibra tus horas de estudio y de descanso. ¿Tu coche puede andar sin gasolina? No. Entonces, ¿qué necesitas? Ponerle gasolina. Punto. ¿Y cuál es tu gasolina? El descanso. Y el descanso no solo significa dormir o sentarte y no hacer nada, ¿ok? Descanso significa que vamos a tratar de hacer otras cosas que lleven mi mente a pensar en algo más o otra situación de reposo, etcétera, ¿ok? Y por último, recuerden, bueno, esto lo que quise decir aquí al final, porque ni yo me estaba entendiendo, es algo que ya había dicho. Recuerden que la comprensión es algo que ocurre cuando lo que leemos se relaciona con cosas que sabemos. Y todo lo que leemos se relaciona con cosas que ya sabemos, aunque parezca que no. ¿Por qué? Porque aunque tú no seas un experto en ninguna de estas cosas, ya pasaste por la primaria, la secundaria, la preparatoria y ya tienes muchas nociones de física, química, biología, historia, geografía y demás. Profe, pero la neta yo no me acuerdo nada. De algo te acordarás, ¿ok? De algo te acordarás. Lo suficiente para poder entender mejor. No para dominar, no para ser experto, no para ser una rata de biblioteca. No importa, ¿ok? Sino para poder comprender mejor. Punto. Bueno, de momento esto es todo. Los veo en otro video. Si les sirve el contenido, si les gustó, me ayudan mucho dándole like, compartiéndolo, da. Y pues de momento es todo. Los TQM, cuídense.